Bueno, buenas noches. Vamos a hablar del tema de movimiento circular uniforme. Es muy importante y es básico. Si montas en bicicleta, hay un pedal que es redondo y va sobre un plato y tú haces movimientos circulares sobre el plato para que un piñón que es circular mueva una rueda que es circular y una cadena que, aunque va lineal, se vuelve circular en estos puntos. Bueno, acá podemos observar que también la Tierra hace un movimiento circular alrededor del Sol y la Luna, pero el Sol gira sobre su eje de forma circular. Entonces el universo y muchas cosas en la Tierra como eh, las ruedas, eh, los juegos, la mayoría de juegos son circulares, ¿verdad? Aquí observamos, por ejemplo, un juego circular. Muchos le llaman la rueda de la fortuna, pero podríamos jugar que vamos a jugar en un casino y tú apuestas a un número y si ese cae, pues ganas, ¿verdad? Creo que tienes la posibilidad de jugar 26 números o 23 números que tiene la ruleta. Pero miremos esto. Normalmente tú coges un avión para desplazarte de un lado al otro y de una ciudad a otra y por eso pagas. Coges un colectivo para desplazarte de un barrio a otro y por eso pagas. Pero acá y el recorrido son las vueltas que da para llegar de un sitio al otro. El desplazamiento es una línea recta, el recorrido, el recorrido son las curvas que da. En este caso, el desplazamiento es de dónde sales a dónde llegas. Entonces acá hay desplazamiento, no. Pero acá sí hay recorrido. Y entre más grande sea la rueda, más recorrido tenga. O entre más lejos del centro. Ya se los explico. Observemos, por ejemplo, estos niños. Lo que les quiero decir, este niño va por la línea café, este niño va por la línea fucsia y este niño va por la línea amarilla. Lo que les quiero decir acá es que entre más lejos del centro esté, la línea va a ser más grande. Supongamos que estos niños están pegados a un palo, ¿vale? Y ellos empiezan a correr detrás de ese palo. ¿Quién le toca correr más? ¿El verde, el rojo o el naranja? Obvio, le toca recorrer más al amarillo, que es el niño verde. Al rojo le toca recorrer un poco menos y al café le toca recorrer mucho menos, ¿verdad? Porque obvio que la distancia que hay de aquí a aquí es más pequeña que la distancia de aquí a aquí y aquí va a ser más grande. A eso luego le vamos a llamar velocidad angular, ¿vale? Pero por ahora no nos centrémonos en la línea. Entonces, velocidad, ¿qué es? Distancia sobre tiempo. Entonces tendremos varias distancias. Tendremos una distancia para la línea café, una distancia para la línea fucsia y una distancia para la línea amarilla, ¿verdad? La distancia de la línea café, ¿cómo se halla? 2πr, la distancia para la línea amarilla se halla 2πr y para la línea roja se halla 2πr, ¿cierto? O diámetro por pi, porque 2 veces r es igual al diámetro. Vamos a explicar eso un poco mejor. Lo que les quiero explicar con el tema del diámetro es que este diámetro es amarillo, puede ser verde o puede ser rojo. Y date cuenta que la línea amarilla va de aquí a aquí nomás, la línea verde va de aquí a aquí, la línea naranja va de aquí, fucsia va de aquí a aquí. O sea que ¿cuántos diámetros hay alrededor del círculo? Hay 1, 2 y 3 diámetros, ¿vale? Y este pedacito que le llamamos 14, 16.
¿vale? Así de fácil. ¿Me hice comprender? Espero sí. Entonces, pi es igual a 3,1416. Entonces, entendimos que el diámetro es una línea que va de aquí hasta acá y el radio es la mitad del diámetro. O sea que en el diámetro amarillo hay dos radios amarillos, en el diámetro verde hay dos radios verdes y en el diámetro naranja, que miden exactamente lo mismo, fucsia, hay dos radios fucsia. Cada diámetro es igual a dos radios. Por eso la fórmula dice 2R, que es igual al diámetro multiplicado por pi. Pi es 1, 2, 3,14, 16. Espero haberme hecho entender de dónde sale el concepto de pi. Pi es 3,1416. Entonces, si yo sé el diámetro, lo multiplico por pi y sé cuánto mide su circunferencia. Pero si no te gusta coger el diámetro, puedes dividirlo en dos y decir que tiene 2 veces el radio, ¿vale? Entonces, si yo quiero saber cuánto recorre esta bicicleta en una vuelta, puedo colocar acá una marca, ¿cierto? Y hacer que la bicicleta gire una vuelta y medir esta línea. O simplemente digo que de aquí a aquí hay 70 centímetros o 30 centímetros o 40 centímetros y digamos que hay 50 centímetros y lo multiplico por 3,1416, que eso es lo que denomino como pi. Si yo quiero saber qué distancia recorre una persona que se para en el ecuador alrededor de la Tierra cuando ella gira, yo lo único que hago es saber la distancia de acá hasta acá o la distancia del radio y lo multiplico por pi, 3,1416. Si yo quiero saber qué distancia voy a recorrer de aquí a aquí, cojo un decámetro o ¿cierto? Y digo, bueno, esto mide 10 metros. 10 por 3,1416, ¿cuánto da? Pues daría 30 metros, ¿verdad? 31,16 metros. Y así sucesivamente voy hallando la línea de la que yo estoy hablando, porque ya dijimos que en un círculo hay varias líneas. Entonces, si yo quiero saber, si yo tengo este radio grande, digamos que mide 10 metros, este mide 9 y este mide 8. Yo quiero que me digan, por favor, cuánto mide cada línea. Ya les di el radio. 10, 9 y 8. ¿Listo? Por favor, díganme cuánto mide cada línea. Entonces, si yo quiero saber la velocidad alrededor de la línea amarilla, como ya les dije, digo distancia sobre tiempo. Pero el tiempo, la distancia, no le vamos a decir distancia, le vamos a decir 2pi por r, ¿verdad? En vez de colocar distancia, vamos a decir 2pi por r. Y en vez de colocar tiempo, vamos a colocar periodo. ¿Por qué? Sabemos que, ¿cómo hallamos la línea recta? O diámetro por pi, ¿no? En vez de colocar 2pi por r, 2rpi, podemos colocar diámetro por pi, como ya lo dijimos, sobre periodo. Bueno, ¿y por qué periodo? Periodo porque cada 28 días, por lo general, digamos que la luna vuelve a su sitio. Cada 28 días hay un ciclo en la mujer para ovulación. Entonces se dice que se repite y cuando se repite se dice que es periódico, ¿vale? Cada 365 días la Tierra da la vuelta al Sol, ¿cierto?
cada, digamos que cada segundo una llanta o en una rueda de una bicicleta da una vuelta. En 2 segundos da 2 vueltas, en 3 segundos da 3 vueltas y a eso le llamamos periodo. Entonces entendemos periodo como el tiempo que dura una rueda en dar una vuelta, pero hay veces es tan rápido que nosotros decimos frecuencia. Entonces decimos, en un segundo dio 10 vueltas. En un segundo, ¿cuántas vueltas dio? 10. Eso es frecuencia. Entonces te van a decir, una rueda da 50 vueltas en 3 segundos. Esa es la frecuencia. Pero si yo quiero sacar el periodo, entonces hago la siguiente fórmula. En este caso, como ya sé el periodo, puedo decir que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces, si tengo la frecuencia, puedo hallar el periodo. Entonces yo digo, 1, digamos que da 10 vueltas en un segundo. Entonces yo digo 1 sobre 10. Y eso me da la frecuencia. Pero si quiero hallar el periodo, el periodo me dice, como frecuencia está arriba, frecuencia abajo pasa para abajo y periodo está dividiendo, pasa a multiplicar. Despeje y puedo saber el periodo. O sea que si me dan el periodo hallo la frecuencia, si me dan la frecuencia puedo hallar el periodo, ¿verdad? Entonces, para este caso podemos decir ejercicios de libro. Dice, una rueda de automóvil da 240 vueltas en 60 segundos. Calcule la frecuencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la fórmula de frecuencia, número de vueltas en un tiempo. Da 240 dividido por minuto. Entonces, yo quiero saber si da 240 vueltas en un minuto, quiere decir que da 240 vueltas en 60 segundos. Segundos, ¿verdad? Esta vaina salía así de fácil. 240 vueltas en un minuto, que son igual a 60 segundos. 240 dividido 60 y tendríamos la frecuencia. ¿Eso cuánto les da, señores? Ustedes me dicen. Entonces, señores, ustedes ya tienen el periodo. El periodo es 1 sobre frecuencia, ¿vale? Y ahora ustedes quieren hallar, perdón, ya tenían la frecuencia, que es 240 dividido 60. Entonces ese resultado, quiero hallar ahora el periodo. Entonces eso dividido en lo que les dio, les va a dar un número. Y ese número va a ser el tiempo en que se demora en dar una sola vuelta. Bueno, entonces ya vimos recorrido, desplazamiento, pi, ya vimos velocidad lineal y estamos viendo frecuencia y periodo para comprender un poco más la velocidad lineal. Bueno, entonces vamos a suponer que la línea amarilla mide 10 y vamos a hallar la velocidad lineal, ¿vale? La línea amarilla mide 10. Ustedes luego calculan la línea morada y la línea verde, la línea café, perdón. Entonces yo quiero sacar la velocidad lineal. Entonces lo primero que hago es colocar la fórmula velocidad, distancia sobre tiempo. Velocidad, pero sé que distancia es 2 por diámetro, ¿vale? Perdón, pi por diámetro o pi por 2r. Pi por diámetro, o sea, 3,1416 por 10, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, 3,1416 por diámetro, que es 10, o por 2 veces 5, que es el radio, eso da 10 por 3,1416, da 31,416 metros, ¿vale? Y vamos ahora a suponer que tiene una frecuencia de... ¿De cuánto le ponemos la frecuencia? A ver. Vamos a suponer que da 30 vueltas en 3 segundos, ¿vale?
30 vueltas en 3 segundos y hallamos la frecuencia. Entonces, si da 30 vueltas en 3 segundos, la frecuencia será 30 dividido 3, ¿cierto? Para saber cuántas vueltas alcanza a dar en un solo segundo. Entonces, 30 dividido 3 me da 10 segundos. Quiere decir que la distancia sobre periodo. Pero esto no es periodo, esto todavía es frecuencia. Ahora tengo que hallar el periodo, que es 1 sobre frecuencia, como ya lo dijimos, ¿verdad? ¿No? Entonces, primero sacamos la frecuencia, ¿vale? Dijimos que la frecuencia era 30 en 3. Y nos dio 10 segundos a la menos 1. Luego sacamos el periodo, porque aquí teníamos frecuencia. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. 1 sobre 10 da 0,1 segundo. Quiere decir que cada vuelta que da la bicicleta o el círculo se demora 0,1 segundo. Luego dividimos para la velocidad lineal 31.4 metros dividido 0,1 segundo, que es el periodo o el tiempo, y eso nos da la velocidad lineal, señores. ¿Vale? Entonces acá les voy a explicar velocidad angular. ¿Vale? Y habrá algo que hemos escuchado en la vida que son radianes. Entonces esto es un diámetro que va de acá hasta acá, pero un diámetro tiene ¿cuántos radios? 2, porque en una bicicleta tiene un radio y tiene otro radio para completar un diámetro, ¿verdad? Un diámetro tiene 2 radios. O sea que quiere decir que si diámetros alrededor del círculo dijimos que habían 1, 2, 3, 14, 16, que es este pedacito, ¿cierto? Si nos dicen radios, ¿cuánto hay? O radianes, pues habrán 1, 2, ¿cierto? Porque todos los diámetros se dividen en 2. 3, 4. Y este que se divide en 2 también, 5, 6. Y ese también se va a dividir en 2, 14. Entonces, 28, 32. ¿Cierto? Porque todo se va a dividir en 2. Entonces diré que en la velocidad angular es el tiempo en que este radio, vamos a poner vamos a poner acá, vamos a poner un puntico. Y vamos a imaginar un niño que se para acá a contar cuántos radianes pasa. Entonces él dice, va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6.28. ¿En qué tiempo? Entonces es cuántos pedazos de torta o cuántos radianes cuando él sienta. Cuando él llegue acá dirá paso 1 radián. Cuando llegue acá dirá paso 2 radianes. Cuando llegue acá dirá paso 3 radianes. Cuando llegue acá pasó 4 radianes. Cuando esto llegue acá pasó 5 radianes, 6 radianes y este pedacito. ¿Me hice entender? Los radianes son pedazos de torta. Pedazos de torta. Pedazos de ángulo. ¿Cuántos ángulos? Entonces, tienes que coger 360 grados y dividirlo en 6.28 y eso te dará a cuánto equivale un radián, ¿vale? En grados. Y entonces simplemente la velocidad angular será algo muy fácil. Entonces la velocidad será la velocidad angular. Antes decíamos cuántos diámetros pasan en un tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos radios pasan? Ya dijimos que hay 2pi, porque 3,1416 es un pi, pero como hay 6.28, hay 2pi. 2pi radianes sobre periodo. Y eso nos va a dar exactamente, en una lo que queríamos saber era la velocidad angular, la velocidad lineal, y en otro es cuántos ángulos pasan en una unidad de tiempo. Ahora le voy a enviar una serie de
ejercicios para que ustedes hagan. Bueno, ahí entonces vamos a ver un ejercicio resuelto y unos ejercicios por resolver. La idea es que los resolvamos, por favor.